Hola a todos, soy el doctor Carlos, bienvenido a la comunidad de tu médico radiólogo. Hoy veremos el tema de anatomía de cuello. Si no estás suscrito aún, suscríbete, rompe el botón de los likes y comencemos. La región anatómica del cuello está delimitada en su límite superior por el margen inferior de la mandíbula y se extiende hacia posterior a través de una línea que pasa por el proceso mastoideo del hueso temporal de cada lado, tanto del izquierdo como el derecho. Y la línea inferior la define por el borde superior de la clavícula. Y en la parte posterior está definido por el borde anterior del músculo trapecio. Entonces, toda la región contenida en este espacio es denominada cuello. El cuello vamos a tener varias divisiones. La primera de ellas es en base a la cavidad central que lo divide. Esta se divide en nasofaringe en la parte superior, orofaringe e hipofaringe, que el conjunto de las tres da origen a la faringe. La cavidad oral y en la parte inferior la laringe, que ya es tema de otro video, ya que su anatomía es un poco más compleja. También debemos de tomar en cuenta las capas de la fascia cervical. Las fascias son tejido fibroadiposo grueso a manera de capa que nos sirven para delimitar áreas o regiones anatómicas, en este caso en el cuello. Tenemos dos fascias, la fascia superficial y la fascia profunda. La fascia superficial está delimitada de color amarillo y la fascia profunda a su vez se divide en tres capas, la capa superficial, la capa media y la capa profunda. Están delimitadas con los colores rojo, verde y azul. La fascia cervical superficial se extiende desde la cabeza hasta el tórax y los hombros. Se ubica entre la dermis y la fascia cervical profunda. Contiene músculo de platisma, los músculos de la expresión facial, nervios cutáneos y vasos sanguíneos, y es una delgada capa como lo podemos observar. La fascia profunda, por su parte, está formada por tres capas. La capa superficial se extiende desde el reborde mandibular hasta el clavicular. Contiene el espacio masticador, parotidio y submandibular. Ya hablaremos de ellos un poco más adelante. La capa media, por su parte, se extiende desde el hueso hyoides hasta el orificio torácico superior y en la parte posterior desde la base del cráneo hasta el mediastino. La capa media. Y por último, la capa profunda va desde la base del cráneo hasta el mediastino, rodea y define el espacio perivertebral y contiene a su vez dos compartimentos. El compartimento prevertebral y el paraespinal. Muy bien, entonces aquí vemos la delimitación de cada una de las fascias. Estas nos van a servir para delimitar espacios anatómicos y poder dividir el cuello para su fácil entendimiento. Dividiendo el cuello podemos identificar las estructuras normales en una tomografía y en aquella región donde se encuentre tal vez un tumor o algo anormal, un absceso, podemos identificar qué fascias y qué espacios están siendo afectados. Y de esta manera podemos sistematizar nuestro estudio para una mejor interpretación. Aquí podemos volver a observar el espacio que ocupan cada una de las fascias. La fascia superficial la podemos ver de color amarillo y las fascias profundas las podemos observar delimitadas por los otros colores azul, morado y verde. Otra división que tenemos del cuello es a partir del hueso hyoides. Superior a este se considera el cuello suprayoideo y la parte inferior el cuello infrayoideo. Esta división nos ayuda a definir espacios en cada uno de los cuellos, tanto espacios que se encuentran en el cuello suprayoideo como la cavidad oral y espacios que se encuentran en el cuello infrayoideo, así como espacios que se encuentran en ambos, por ejemplo el carotidio. Entonces, ¿cuáles son estos espacios? En el cuello suprayoideo tenemos el espacio parotidio, el masticador, el parafaringio, el faringo mucoso y la cavidad oral.
espacios que son supra e infra, el carotidio, el retrofaringio y el perivertebral. Y espacios que son exclusivamente infrayoideos tenemos al espacio visceral y el espacio cervical posterior. Entre los espacios del cuello suprayoideo podemos identificar el espacio bucal, el espacio mucosofaringio, el espacio parafaringio, el espacio retrofaringio, el espacio prevertebral. Por los lados tenemos primero al espacio masticador, abajo de él el espacio parotidio y alrededor de la vértebra el espacio paraespinal. Rodeando al espacio paraespinal tenemos al espacio cervical posterior y el área de los vasos sanguíneos, el espacio carotidio, completando los espacios del cuello suprayoideo. Acá podemos observar cada uno de los espacios de distinto color y vamos a iniciar el estudio de cada uno de ellos. El primero que vamos a observar en el espacio cervical suprayoideo es el espacio parafaringio. Aquí lo vemos de un color amarillo en esta región, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Está localizado desde la base del cráneo hasta el hueso yoides. Su contenido principal es graso y el pleso venoso pterigoideo, y nos ayuda a definir el origen de un tumor de cuello suprayoideo. Es la principal funcionalidad que tiene. Aquí lo podemos notar de color rojo, por si no distinguían el color amarillo. El color rojo define el espacio parafaringio. Ahora, en una tomografía, primero vamos a ver un esquema transversal. Podemos observar igualmente de color amarillo el espacio parafaringio. Podemos observar cómo rodea al espacio de la carótida y se encuentra al lado de la faringe. En una tomografía transversal podemos observarlo aquí en delimitado de color morado y con color amarillo del lado derecho. El color rojo corresponde al espacio carotidio y posee la apófisis estiloides, la carótida y la yugular. Entonces aquí podemos definir la ubicación del espacio parafaringio. Debido a que su componente principal es la grasa, lo vamos a observar de un color hipodenso. En una resonancia magnética también lo podemos identificar a los lados y a los lados. También en una visión coronal, en una tomografía, podemos observar el espacio parafaringio de contenido graso. El siguiente espacio a analizar es el espacio masticador. En este corresponde principalmente a los músculos de la masticación, que los tenemos la mayoría en la parte superficial, y el músculo temporal, que se extiende hasta arriba. Está localizado de manera anterior y lateral al espacio parafaringio. Recordemos que se ve de color amarillo. Entonces se encuentra lateral y anterior. Y tiene dentro de su composición a la rama y cóndilo de la mandíbula, a la rama del B3, del trigémino, los músculos macetero, pterigoideo, medial, lateral y temporal, y el pleso venoso pterigoideo. Su importancia radica en que se van a encontrar varias enfermedades y tumores musculares, tumores óseos, schwannoma, el nervio B3, puede haber procesos de celulitis, flemón o abscesos en esta área. Ahora vamos a identificarlo en un corte transversal. Habíamos visto el espacio parafaringio de color amarillo, ahora vemos de color morado el espacio masticador. Ahora, traspolándolo a una tomografía transversal podemos observar el espacio masticador de color café y los componentes de este, principalmente el músculo pterigoideo, la mandíbula, que tiene una densidad hueso, y el músculo macetero en la parte lateral, que es el músculo más grande que se encuentra de este lado. El siguiente espacio a definir es el espacio parotídeo. También es un espacio suprayoideo. Se encuentra lateral al espacio masticador y también se encuentra posterior al músculo macetero.
Contenido en él está la glándula parótida, el octavo par craneal, en su porción extracraneal, la vena retromandibular, la arteria carótida externa y maxilar interna, y puede haber presencia de ganglios linfáticos. Su importancia radica en enfermedades parótidas, principalmente schwannomas del nervio facial, adenopatías parotidias y aneurismas de la arteria carótida externa. Acá podemos observar de color verde el espacio parotidio que se encuentra posterior al espacio masticador y lateral al parafaringio. En una tomografía también lo podemos observar de color aquí azul el espacio parotidio tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y podemos observar subcomponentes que son la glándula parótida, la vena retromandibular y el nervio facial. También lo podemos observar en un corte coronal, como el espacio parotidio tiene estas estructuras: la parótida, la vena retromandibular y el nervio. Y en coronal lo podemos observar en la parte superior y posterior. Continuando con los espacios cervicales suprayoideos, tenemos el espacio mucosofaringio, en este caso representado por el color azul. Podemos observar que se encuentra adyacente al parafaringio y su nombre indica que se refiere a la mucosa de la faringe y las estructuras que la rodean. Entonces tienen la mucosa, glándulas salivales, anillo linfático, músculos constrictores superior y medio y la fascia faringo-basilar. También contiene a la nasofaringe y a la orofaringe con sus respectivas estructuras. Acá lo podemos observar en una tomografía transversal, el espacio faringo-mucosa representado de color azul como en el esquema que ya habíamos estado manejando, el espacio faringo-mucoso. Aquí podemos observar la importancia de este al momento de identificar, por ejemplo, un absceso, como un absceso originado en la faringe puede desplazar las estructuras adyacentes, pero en ocasiones se puede tener duda del origen. El momento de desplazar la grasa parafaringia hacia externo e inferior indica que el origen probable es en la mucosofaringe. Entonces, la importancia de conocer cada uno de los espacios. El siguiente espacio a analizar es la cavidad oral. Está representado con un color azul muy claro en la parte inferior, y esta a su vez se divide en el espacio sublingual, que lo podemos observar aquí, separado del espacio submaxilar en la parte inferior y el espacio bucal propiamente dicho. Podemos observar primero el espacio sublingual identificado de un color verde, limitando anteriormente con la mandíbula y posteriormente con el hueso yoides. Cranealmente se sitúa la mucosa oral y caudalmente el músculo miloyoideo, como lo podemos observar en el esquema. Su contenido principal es el músculo miloyoideo, el músculo geniogloso, pares craneales linguales e hipogloso, arteria y vena lingual, los conductos de Wharton y glándulas sublinguales, que en realidad son estructuras muy pequeñas, difíciles de identificar en la tomografía, pero que en conjunto van a formar este espacio, que aquí está representado de color verde, el espacio sublingual. Ahora, el espacio sublingual lo podemos observar en la tomografía por debajo y por atrás de la mandíbula. Aquí tenemos el espacio sublingual y lo contiene los músculos genioyoideos, miloyoideos. No contiene a la glándula submaxilar, llega hasta esta porción, pero sigue siendo parte de la porción de la cavidad oral. La glándula submaxilar corresponde al siguiente espacio, que es el submaxilar. Se encuentra inferolateral al músculo miloyoideo y al borde superior del yoideo. Tiene contenido graso, la porción superficial de la glándula submandibular y la cadena linfática submandibular. Aquí lo podemos observar en el esquema de color azul, el espacio submaxilar.
Traspolado a una tomografía podemos observar cómo se encuentran las estructuras, principalmente la glándula submaxilar y la grasa que lo rodea en este espacio. Entonces, este espacio corresponde al espacio submaxilar, parte de la cavidad oral. Ahora vamos a observar los espacios cervicales supra e infrayoideos, es decir, que los vamos a encontrar tanto por arriba como por abajo del hueso yoides. El primero que vamos a analizar, y que ya habíamos visto parte de él, es el carotidio. Está localizado desde el foramen yugular inferior y canal carotidio de la base del cráneo y se extiende hasta el arco aórtico de manera supra e infrayoidea. Contiene al noveno y doceavo par craneal, la vena yugular interna y la arteria carótida común. Lo podemos observar en la imagen de color rojo, y estas son las tres estructuras que lo componen. Está rodeado por una fascia, que ya la habíamos comentado anteriormente, y aquí lo podemos observar en una tomografía. El espacio carotidio, que va a contener la arteria carótida común interna, la vena yugular más externa, la carótida va del lado interno, la yugular del lado externo, y también tenemos a la apófisis estiloides que los acompaña en la parte superior del cuello. Acá podemos observar otras imágenes donde podemos identificar el espacio carotidio tanto en un corte transversal, en uno coronal, y vemos cómo se va desde el superior hacia inferior. Entonces abarca todo el cuello, y en una vista sagital. También vemos cómo recorre el espacio carotidio estas estructuras. El siguiente espacio que se encuentra tanto supra como infrayoideo es el espacio retrofaringio. Este inicia en el clivus hasta el nivel T3 supra e infrayoideo. Su contenido principal es grasa y ganglios retrofaringios, es decir, no vamos a ver casi estructuras anatómicas que podamos identificar, pero su importancia es que comunica la parte inferior con el espacio peligroso y permite el acceso de procesos infecciosos al mediastino. Entonces, una infección del cuello puede pasar por este espacio hacia el mediastino y complicarse. Está representado de color amarillo en la imagen el espacio retrofaringio. Ahora vamos a ver la localización. Es un espacio muy pequeño que contiene grasa, puede tener ganglios linfáticos y está ejemplificado por el color rojo. Y vemos cómo se extiende desde la base del cráneo hasta la porción inferior del cuello y comunica al mediastino, el espacio retrofaringio. Una vez que identificamos el espacio retrofaringio, por detrás de él vamos a identificar el espacio peligroso. Es denominado de esta manera por su potencial propagación de infecciones hacia el mediastino posterior, y también, al igual que el anterior, la mayor parte de su contenido es graso. Normalmente es un espacio virtual que no se encuentra distendido y se extiende desde la base del cráneo, pero llega hasta el diafragma. Sus límites se encuentra posteriormente con el espacio retrofaringio, es anterior al espacio prevertebral, es decir, al espacio que está sobre la vértebra. Aquí lo representamos de color azul, rodeado anteriormente por la fascia alar y posteriormente por la fascia prevertebral, lateralmente por los procesos transversos de las vértebras. Aquí podemos identificar el espacio peligroso que se encuentra entre el color rojo y el color azul. Ese espacio es denominado espacio peligroso. Aquí podemos ver la situación del espacio peligroso en una tomografía sagital. Observamos el espacio retrofaringio, el espacio peligroso y el espacio prevertebral. Recordemos que es un espacio virtual que solo está distendido en caso de patología. Ahora, el espacio perivertebral ya vimos más o menos por dónde va dirigido, pero vamos a definir los límites. El superior es desde la base del cráneo y abajo llega hasta la clavícula. Es un espacio supra e infrayoideo. Su contenido son los cuerpos vertebrales, las venas, arterias, músculos prevertebrales, escaleno,
el plexo braquial y el nervio frénico. Y en la parte posterior nos encontramos las vértebras, músculos elevados de la escápula y los paraespinales. Aquí podemos observar el espacio perivertebral, rodeado de color verde. Entonces es uno de los espacios más grandes del cuello. Contienen todos los músculos perivertebrales, la vértebra, por dentro de ella el canal medular, junto con la médula espinal y algunas otras estructuras como son venas, arterias y grasa. Aquí podemos identificar el espacio perivertebral en una tomografía y en una resonancia magnética. Ahora vamos a observar los espacios cervicales inferiores. El espacio visceral. Este tiene el límite desde el hueso yoides, es decir, este ya se va a encontrar por debajo del hueso yoides solamente y llega hasta el mediastino superior. Va a contener la tiroides, que es este órgano. Aquí lo podemos ver ejemplificado en un esquema. La tiroides, las glándulas paratiroides señaladas con una flechita negra, ganglios paratraqueales, el esófago, que es esta porción, la tráquea, que es esta, y el nervio laringio recurrente a los lados. Y corresponde a esa sección. Esa la vamos a encontrar por debajo del hueso yoides y aquí podemos identificar en una tomografía estos espacios. El espacio visceral, que está conformado por la glándula tiroides, aquí de color amarillo, la tráquea de color azul y el esófago de color naranja. Aquí podemos observar otra esquematización. Podemos observar el cartílago cricoides, que forma parte de los cartílagos ariteno-epiglóticos, la glándula tiroides, el espacio cervical anterior, el esófago. En esta porción se encuentra colapsado porque no tiene contenido en este momento, y pues todo esto corresponde al espacio visceral. La glándula tiroides, como es una fase arterial, la podemos observar con un incremento en su densidad. Aquí podemos observar otros ejemplos de dónde se localiza el espacio visceral y las estructuras que contiene, incluyendo la tráquea, el esófago y la glándula tiroides. Igual en una resonancia magnética podemos identificar cómo este espacio se dirige desde por debajo del yoides, en esta porción donde se encuentra el hueso, hacia inferior. En la parte superior se continúa con el espacio faringo mucoso. El espacio cervical posterior, por último, para terminar los espacios anatómicos del cuello, tiene la punta en las mastoides y se extiende hasta las clavículas. Su contenido es principalmente graso. Ahí se localiza el 11º par craneal y los ganglios espinales accesorios, así como el plexo axilar. El mayor contenido de él es grasa. Lo podemos ver rodeando el espacio paravertebral o perivertebral. Está compuesto generalmente de grasa, el nervio accesorio espinal y escapular dorsal y ganglios linfáticos. Y lo podemos identificar en una tomografía transversal en la parte lateral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El espacio cervical posterior y cómo se dirige desde la porción inferior del hueso yoides hacia la parte inferior. Ahora vamos a tomar unos ejercicios para identificar las estructuras anatómicas del cuello. Por ejemplo, tenemos al músculo temporal, al proceso estiloideo y vamos a empezar a desvelar las demás estructuras. Tenemos el espacio faringomucoso, el espacio retromaxilar,
el espacio masticador, el espacio parafaringio, el espacio parotidio y el espacio de las carótidas o carotidio. El músculo macetero, el pterigoideo, la vena yugular y la carótida interna del lado derecho. Aquí podemos ver un ganglio yugulotigástrico, el espacio retrofaringio y a su vez el espacio peligroso, que este último se encuentra colapsado, el espacio parotidio, las últimas porciones, el espacio prevertebral, el espacio cervical posterior, que su contenido principal es grasa, el espacio perivertebral, el espacio paraespinal, el músculo del aplatisma, la glándula submandibular, el espacio faringomucoso, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Cortes más abajo podemos identificar la parte anterior del espacio cervical, la glándula tiroides, el espacio visceral, el espacio carotidio, los componentes prevertebrales en el espacio perivertebral, el espacio cervical posterior y el espacio perivertebral. El cartílago cricoides, el músculo del aplatisma, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa, el músculo escaleno anterior y el medio, el esófago, el músculo elevador de la escápula y el músculo trapecio.